Estimados televidentes, en la entrevista de esta semana nos place recibir a dos representantes de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultoras, la ADA, quienes nos darán todos los detalles de la 34ª entrega de Medalla de Honor al Mérito. Con nosotros, Jonathan Rivera, presidente de la ADA, y Doris Florentino, director ejecutivo de la entidad. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias. Sí, yo creo que para educación y ponernos, como dicen, en línea, Jonathan, sería importante que tú nos dieras una semblanza histórica de la ADA, fecha de su fundación y en general. Claro que sí. ¿Qué motivó? El ADA se fundó en el 1962. Es una asociación que se fundó dado que en ese momento había muchas tendencias sociopolíticas complicadas, mucha tendencia al comunismo. Y la asociación se forma con dos objetivos principales, que es la defensa del derecho a la propiedad privada y defensa del sector agropecuario en general. Desde ese momento el ADA ha estado trabajando en esos dos ejes. Y en el 82, que es el tema principal de la visita que usted nos recibe el día de hoy, es la medalla. A partir del 82 empezamos a dar reconocimientos a productores importantes de los diferentes sectores agropecuarios, prácticamente cada año desde aquella fecha, con muy pocas excepciones. No sé si tú recuerdas, porque yo estoy una vez un poquito antes de ti, que en el 78 Balaguer, como esa jugada política que hizo, ya se iba y tiró la ley agraria, como dice, aquí le dejo esto para que ustedes se repartan. Y recuerdo que Silvestre Álvarez de Moya, que era presidente de la ADA en ese momento, marchó no al frente defendiendo el sector, porque en ese momento habían en el arroz, principalmente, había una realidad que lo que habían grandes productores de 4, 5 y 10 mil tareas. Y los productores pequeños eran prácticamente inexistentes. O sea, la reforma agraria que hay actual del IAD no existía como ahora, que hay miles de parceleros con los lotes de 40, 50 tareas que le dan a cada uno. Entonces, eso yo me recuerdo que ese conflicto fue vivo ahí en ese momento. Sí. Bueno, eso es parte de su creación, de proteger el derecho del... Sí. Entonces, ya en esta parte, después de lo que es la semblanza, vamos al evento principal que ustedes tienen ya este año, que es la premiación de la Medalla de Honor al Mérito. La fecha, lugar, Doris. Sí, nuestra 34 versión de la Medalla al Mérito del sector agropecuario se va a realizar el jueves 16 de octubre a las 11:30 de la mañana en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. En ese espacio vamos a galardonar a 12 productores, empresarios, emprendedores, innovadores del sector agropecuario de República Dominicana, y vamos a tener pues diferentes rubros de galardón o premiación, en donde vamos a estar pues en este caso premiando, por ejemplo, el sector de avicultura, porcicultura, mejoramiento de novillos, ganadería de lácteos, ganadería de carne, y también vamos a hacer una mención especial, un galardón especial por primera vez, que es innovación agropecuaria, que también dentro de este sector hay innovación, eso es importante. Y vamos a retomar un galardón que en el pasado se hacía, que es pues el de mejoramiento de novillos. En ese caso, vamos a estar pues recibiendo el apoyo de instituciones gubernamentales que van a apoyar, como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y también va a estar todo el sector privado, productores individuales, participando del encuentro. Okay. Y de orden también fue importante, la vestimenta, ¿hay alguna normativa? Sí, es importante mencionar que la vestimenta es formal, dígase saco, no necesariamente corbata, saco, camisa, pantalón de vestir, o chacabana para los caballeros, pantalón de vestir, y las damas pueden ir pues en vestidos de cóctel, preferiblemente no cortos y adecuados para la ocasión. Sí, porque, por ejemplo, la YAP otra vez hace evento, entonces pone chacabana solo, blanca, entonces como que está lariza. Aquí para diferenciar un poco, pueden traer su saco también. Un saco tipo por y sin corbata, no formalidad extrema, sino término medio. Tiene la opción. O la chacabana blanca estándar. Exacto. Está bien. Y se podría decir, sería viable de anunciar quiénes serían las empresas graduadas, o lo vamos a dejar como... Todavía no. Okay. Estamos trabajando sorpresa. En eso, entonces sigue siendo sorpresa hasta el momento. Es mejor, sí, para que quede vamos a darle guión nada más. El contenido de la película viene después.
Sí. Sí. Entonces hay un tema, Jonathan, que ustedes tienen como plan meta 2026, 2036, estos 10 años. Explícanos un poco qué concepto maneja. Bueno, el Plan Meta es una iniciativa del gobierno. El gobierno busca duplicar el PIB para el año 2036. O sea, busca seguir creciendo los sectores, todos. En nuestro caso, como ADA, participamos en las comisiones, junto con otras asociaciones también, en el sector agropecuario. Entonces, la meta es seguir creciendo un 6% año tras año y identificando oportunidades y formas de cómo vamos a lograr eso. Entonces, el gobierno hace, creo que 3 semanas, 4, ya publicó los avances hasta la fecha. Puedo comentar algunos de nuestro sector, ¿verdad? En nuestro caso, hemos podido identificar 4. Teníamos más de 20, pero si uno va a llegar a 100 iniciativas, al final no vamos a hacer nada, ¿verdad? 100 iniciativas. Concentrarse en lo... Exactamente. Estamos tratando de limitar lo más posible. Y hemos identificado 3 que son cruciales. Y lo primero es el agua. Hay partes del país que no producen o producen muy poco por escasez de agua. Y a veces tienen presas cercanas o tienen canales que se pueden hacer para llevar y crear zonas que ahora mismo no están produciendo y ponerla a producir. O sea que hay una ventaja importante de poder incrementar la producción nacional. Obviamente está el uso eficiente del agua y todo ese tipo de trabajo, pero el tema del agua es lo primero. Sin agua no existe el sector agrícola ni pecuario tampoco. Sin agua tú no puedes darle, ¿verdad?, a los animales. Y lo otro son accesos, mejorar lo que son los accesos de carretera, caminos y eso. Pero ahí lo estamos viendo de un eje un poco diferente. Normalmente cuando uno piensa en caminos del campo, rurales, uno piensa en caminos de tierra, pero el problema es que lo hacen y la primera lluvia ya hay que repararlo, y la segunda lluvia otra vez, se va a un río y no hay puente. Entonces el costo de mantenerlo termina siendo a veces peor que tal vez haber hecho una buena carretera rural. Hace más de 10 años, este programa tiene 18 años, hemos abordado ese problema que se ha probado hasta con números, que tú tirando bien, comprimiendo primero con materia base y después con una pequeña capita, incluso había una empresa que ofrecía una mezcla de petróleo con cemento, finita, de apenas 1 pulgada, pero eso daba una realidad que ellos garantizaban 10 años de duración. Exactamente. Porque las máquinas que pasan por ahí y la rotación es mínima, no autopista que andan en los vehículos, que es lo que más, la abrasión de la velocidad, lo que destruye el mal drenaje. Si tú corriges esas dos cosas, ya tú tienes, para ese uso, carreteras que son prácticamente eternas. Claro, y ese tema de la carretera es esencial, y por dar un ejemplo, estuvimos reunidos con productores de algunos rubros, no voy a especificar, pero que en algunos productos que son para exportación, cuando llegan al lugar donde se sortean y se empaca y se hace el proceso para preparar para exportar, la pérdida por daños en el camino puede llegar hasta un 30%. Sí. O sea que no solamente la distancia puede llegar, pero el daño de un mal transporte o transporte a destiempo, ¿verdad? Con un tiempo muy alto, pues dañan el mismo producto. O sea que eso es crucial. Y otro punto es seleccionar cuáles productos vamos a crecer. O sea, República Dominicana consume entre 70 y 80% de lo que produce. O sea que si queremos duplicar, o tenemos que duplicar la población, duplicar o seguir creciendo los turistas de aquí a allá, o exportar. Entonces lo que estamos identificando es cuáles productos se pueden exportar. Tienen tomando en cuenta obviamente nuestra ubicación, nuestro clima, nuestro know-how, los mercados que están disponibles, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, son 2 naturales que tenemos. Sí. Y en eso estamos trabajando actualmente. Y se está trabajando mucho en eso. Lo que punto está es lo que tú dices anteriormente. Primero, crear la cultura de que los productores, tanto agrícolas como pecuarios, conozcan lo que es la inocuidad y la sanidad, que es un punto 1A en la Unión Europea. Sí. Que con eso ellos no transigen. Entonces, ir trabajando sobre esa línea, porque la capacidad que ahora tenemos es posible. Claro. Por ejemplo, el aumento del PBI, nosotros lo logramos, señores. Es que hay que pensar que en el 96, cuando entra el primer gobierno de Leonel Fernández, este país era 30.000 millones el PBI, y ahora estamos en 1.800.000.000 para el que viene. O sea, estamos hablando de 30, pues,
más de 20, 30 y pico de veces que lo han aumentado. O sea que el país puede seguir creciendo. Y esa meta no es que no sea difícil de lograr. Algo importante mencionar en la parte del agua como recurso que comentaba el señor Jonathan, es que hay un anteproyecto de ley ahora mismo en el Senado vinculado a la ley del agua. Y es básicamente, como él comentaba, el uso y el buen uso y los derechos sobre el uso del agua, que al final de cuentas es un derecho fundamental y que es la base de todo el abastecimiento alimenticio y de alguna forma también ganadero de República Dominicana. No, está claro. El INDRI está haciendo un trabajo intenso de mejoramiento de canales, las nuevas presas, que eso es una ventaja que tenemos, que logramos con la visión de toda la que uno quizás era medio revolucionario y que lo criticaba mucho y muchas cosas. Decía, ¿por qué no tienen un maestro con 60 pesos de sueldo y no le sube? Pero estaba enfocado en eso. Señores, y esta es una de las pocas islas o países con la cantidad de presas que tienen por territorio. Casi 30 y tantos presas, y hay 4 más que están viables. Que se pueden... Y algunas presas que ya se han construido, a veces lo único que le falta es la canalización. Eso o sea, no es necesariamente construir más presas, o sea, aunque eso es parte de la solución, pero hay presas que existen que solamente le falta continuarlo y llegarle al campo. Sí, incluso hay una que vi ayer en una entrevista con el director del INDRI que se construiría cerca de San Juan, que tendría la condición de que por la altura se podría diseñar un sistema de agua a alta presión y ya en la llanura de Azo mojar con aspersores pequeños o riego o goteo. O sea, tú sabes lo que solamente en energía eléctrica, la economía que habría ahí y la eficiencia. Claro. Que donde tú gastas con aspersión o riego o goteo, tú gastas la sexta parte del agua que se usa. O sea, que hay eficiencia en todos los sentidos. Claro. Sí, no, yo creo que ojalá podamos hacer coyuntura del país en el sentido de despolitizar estas metas y que cada gobierno que llegue se enfoque en dar seguimiento a ese plan. Sí. Hay una situación también que es urticante, el Código Laboral que se ha estado debatiendo últimamente. ¿Qué opina usted en ese sentido? Código Laboral, creo que la última versión es del 92, si no me equivoco, por esa época. Y han pasado varias versiones. Yo sé que el sector empresarial está trabajando con el sector laboral y el gobierno, ¿verdad? Un asunto tripartido con 3 partes, donde está buscando un consenso de cómo actualizar el código y beneficiar a los 3 que componen, ¿verdad? La 3 patas de la silla. Hay que reconocer que el país tiene un 50%. O sea, ¿cuál es el objetivo y cuál es el problema? Un problema que tiene el país es que el 50% de nuestro sector laboral está informal. En otro sector agropecuario es peor. Estamos hablando de alrededor de un 70%. Entonces, ya que se está tomando el tiempo, la oportunidad de trabajar ese código laboral, hay que ver qué se puede hacer para estimular el empleo formal. O sea, qué incentivo hay para los empresarios, qué incentivo obviamente para los trabajadores que se quieran ellos emplear, qué beneficio le da a una persona que poder emplearse, que valga la pena y que no estén fuera como el seguro, obviamente, del tema de la TCS y demás, pero qué otra ventaja y cómo se vende esa ventaja. Entonces yo creo que es un momento de poder aprovechar este momento de conversatorio y llegar a algo que beneficie a las 3 partes. Yo entiendo que algo muy importante, como menciona, la estadística está ahí. O sea, no, si lo hacen muy fuerte en contra del empresariado, pues va a incrementar la informalidad. Si lo hacen muy fuerte en contra del empleado, ¿verdad? Entonces el empleado no se va a querer tampoco. Entonces hay que ver cómo uno va dando y quitando de un lado para que realmente sea más dinámico. Y para la MIPYME y para el tema de emprendimiento es peor, obviamente. Es muy difícil mantener a veces por una empresa pequeña poco empleado porque en caso de la cesantía, que es algo muy delicado, pero si eso sigue creciendo para siempre, hay empresas que a veces no tienen el dinero simplemente ni para cerrar. Entonces es un tema complicado. Hay que ver cómo uno resuelve de ambos lados sin castigar a nadie. La crítica mucho de los sectores sindicales es como que se quería quitar la cesantía y dice que fueron mal interpretados. La ANGE, por ejemplo,
aclaró que en ningún momento se ha dicho que no, que lo único que se ha creado, ellos plantean una modalidad diferente de aplicación. Sí, el tema de la cesantía, aclarar, que bueno que lo mencionó, no lo menciona, es que quitarla no es opción. O sea, no somos Estados Unidos. Estados Unidos no tiene pues, en su sistema legal una cesantía. Estados Unidos tú negocias con cada empresa y tú te pones un acuerdo y ves cuál es tu paquete de salida en caso de, y depende si eres, obviamente, en el caso de aquí, desahucio, ¿verdad? Que no es sin justificación, o si es un despido justificado, o si es renuncia. En el caso de Estados Unidos, tal vez para nosotros no aplica que sea el extremo que no cesantía. Aquí una cesantía que bueno, pues hay muchas protecciones, y yo soy empleado también, o sea, eso es muy bueno tenerlo, pero también hay que ver si hay algo intermedio, ¿verdad? Lo que está, ya está, pero tal vez el nuevo empleado, que creo que es algo que algunas asociaciones han argumentado, ver si el nuevo empleado tal vez se le pone un tope, mira, tantos años o una porción, o que parte del dinero vaya a un fondo de inversión y entonces no cargue solamente el sector empresarial con la carga total, tal vez el Estado, como es un fondo de inversión, tal vez ese dinero parte de esa cesantía, así no afecta el empleado, no afecta al empresariado, y como un fondo de inversión que ya estuvo produciendo dinero, pues tal vez el Estado no le debe costar tampoco aportar parte de ese costo. O sea, hay soluciones, pero hay que seguir trabajándolo. Yo creo que es un buen momento que se tacó el tema y que busca una solución que funcione. Sí, en base a la meta que hay trazada, acordar esos puntos. Sí. Importante mencionar que actualmente la ADA ha estado monitoreando todo el proceso de código laboral en las comisiones a través del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y actualmente hay dos propuestas de código laboral. Una está en la Cámara de Diputados, una está en la Cámara del Senado. Ambas son parecidas, pero no son exactamente iguales. Y la idea es que con el apoyo del sector privado pueda llegarse a una sola versión que sea la que se pueda presentar para aprobación. Sí. Está lo que es el impacto y la variable de la migración en el país. Tú sabes que el 80% de nuestra mano de obra a nivel de turismo, agropecuaria y construcción depende de mano de obra, increíblemente, porque el dominicano quiere levantarse a las 4 de la mañana o ya 20 vacas. Óyeme, aunque no sé si es que ya hay otra ventaja, otra oferta más agradable o lo que fuere, pero es un problema que tenemos que resolver porque no podemos. Entonces ahí también la situación de que cómo regularizamos esa mano de obra migrante del país vecino cuando hay un problema en Haití de base, de que no tienen registro. Ellos allá los niños nacen, nadie lo declara, no hay registro civil. Ahora con la crisis que hay, es peor en los últimos 5 o 6 años. O sea que es un problema que uno se pone a mirar para arriba, pero ¿cómo le buscamos vuelta a esto? Y esa situación de Haití se va a complicar más. Leí hoy, esta mañana, por cierto, me compartieron un documento donde va a cerrar, parece ser, una zona franca, que está en la frontera. Que estaba aquí, sí. Creo Grupo que, M. Grupo M, que emplea decenas de miles de haitianos. 20.000 empleados llegó a tener. Que ha sacado a muchos de esos haitianos, obviamente, después de la pobreza extrema, por lo menos en la extrema ya no están pasando hambre, pero también que hay un comercio bilateral, porque ahí tenemos nuestro mercado, ¿verdad? O sea, que hay beneficio, obviamente, para nuestro país también, por ese lado. Entonces, la situación va a empeorar. El tema de la mano de obra, primero hay que reconocer que si tú buscas los 10 países más grandes, la potencia económica del mundo, todos esos países, a excepción de 2, que es China y India, todos emplean en su mayoría mano de obra extranjera para la construcción y el sector agropecuario. Entonces, no somos la excepción. Hay que tal vez darle un poco de contexto a esa realidad. En nuestra realidad hay trabajos que el dominicano históricamente nunca ha hecho. O sea, la caña, por ejemplo, empezó con mano de obra extranjera. Ese negocio empezó así. Entonces, ya tú sabes que ese sector es muy difícil que un dominicano haga ese trabajo. Entonces dice, bueno, espérate, pues ya no es 100%, ya hay tal vez una brecha para ese sector. Pero así mismo, tú puedes ver otro sector agropecuario, y usted mencionó el tema de ordeñar vaca a las 4 de la mañana, eso es un trabajo 24 horas. En la construcción, no soy experto en la construcción, pero participamos como ADA en el Consejo Económico y Social cuando estuvieron atendiendo el tema de migratorio, ¿verdad? Sí. Y aprendí muchísimo. Y en la misma construcción dicen que no es que la construcción necesita o no necesita mano de obra extranjera. Digamos extranjera porque el dominicano no lo quiere hacer y lo que necesitamos es alguien que lo haga.
Pero dentro de la misma construcción pasa lo siguiente, que hay trabajos en la construcción, como la parte de block, la obra gris, que lo hace mayormente mano de obra extranjera, pero después ya el pañete, la electricidad, la pintura, la parte más tecnificada, que son trabajos, por cierto, que pagan más, pero son bajo techo, ya bajo sombra, digamos, tal vez son más cómodos, lo hace el dominicano. Entonces la agropecuaria es igual. Entonces realmente no ha afectado mucho al sector. Hay productores de plátano que han reportado pérdidas porque no tienen quien coseche el plátano, café también, y eso está afectando. Yo creo que hay que buscar una solución. En el caso de la mano de obra y qué ha pasado anteriormente otorgaban permisos temporales de trabajo por 1 año y se renovaba 1 año o 2 años. Eso se puede retomar de alguna forma. Usted menciona el tema de que no siempre tienen documentación y eso es algo serio. Sí. No sé qué se hace. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos biométrica, tenemos huella, tenemos los ojos, hay muchas formas de nosotros otorgarle algún tipo de documento, no regularizar, porque esa palabra se ve como que lo estamos dominicanizando y no es eso. Es darle algún tipo de identificación que indique esta persona es fulano de tal, lo sabemos porque biométricamente está registrado y él tiene un permiso de trabajo de tal día a tal día y el responsable de eso es tal empresa. Hasta esa fecha llega y cuando vence... Que el empleador se haga responsable de esa persona. En primera instancia de esa persona. Exactamente. Que si tiene sus 10 hombres ahí, reporta por ellos en el periodo que esté asignado. Exactamente. Y ya con la previa identificación de ellos, y claro, ya ahí tú resuelves. Entonces, y algo también aprovecho para mencionar, para aclarar, digamos, porque a veces en los radios, tú sabes, la desinformación llega más lejos que la información real, es que no se trata de reemplazo de mano de obra, no se trata de permitir que todo el mundo entre, no se trata de que la frontera esté abierta, al revés. Es que el que esté aquí entre con permiso, trabaje con permiso y cuando venza su periodo de trabajo regrese a su país. Y que la frontera esté totalmente sellada. No debe haber nadie bajo un marco irregular o ilegal en cualquier país, mira Estados Unidos, o sea, es lo mismo. En tu casa tú permites al que tú quieras. No, tú no dejas la puerta abierta, tú dejas entrar al que tú necesites en tal momento y por tal periodo. Y el tema de la mano de obra extranjera es igual. Hay que poner control. Y lo que están haciendo lo entiendo, pero realmente sí está afectando y ojalá buscamos una solución con control que funcione. No, seguro. Y bueno, ojalá se logre llegar a un acuerdo en ese sentido y lo hagamos porque hay tanta interés. Tuve, por ejemplo, los nacionalistas, un grupo que dice, no, eso está en contra de la Constitución Dominicana de darle un carné a un extranjero sin identificación, o sea, sin validez. Entonces, tú ves que como siempre hay como dice, un pelo en el sancocho. Y es bueno también, y esto es una anécdota tal vez poco personal, pero yo participé en el CES, ¿verdad? El tema de la inmigración. Sí. Y nosotros hicimos una visita, por cierto, a esta zona franca que yo acabo de mencionar, que está, parece que en peligro de cerrar. Y habían personas en otra mesa de unos partidos, no importa cuál, pero unos partidos políticos, que entendían que era 100% no a la mano de obra extranjera. Y yo, ok, vamos a ver. Y fuimos a la zona franca. Y de que esa persona entró a la zona franca y vio el trabajo que estaban haciendo, lo primero que dijo, sin nadie preguntarle, un dominicano no hace tu trabajo. Sin nadie preguntarle. Entonces yo creo que hay que entender, ir al campo, ver el trabajo que están haciendo, ir a la construcción, ven el trabajo que están haciendo, y decirle a un dominicano, yo te voy a pagar tanto, y el dominicano que va a decir, yo hago eso haciendo motoconchando y controlo mi horario. Y eso no es malo, o sea, si las personas están ganando más, vamos con un trabajo porque tenemos más nivel educativo, hay más bachilleres, más universitarios, tú no vas a sacar una persona con maestría a carga block, o sea, ilógico. Obviamente, mientras más educación haya, el dominicano va a buscar un trabajo que le pague más y que esté un poco más cómodo, eso es lo normal. O sea, que no se debería de ver de forma negativa que el dominicano no quiera hacer algún trabajo. Para mí, eso es parte del crecimiento natural de cualquier país, cualquier sociedad. No está claro. Y ya pasando a un tema más abierto, global, está lo que es el Mercosur. Explícanos un poco en qué ha consistido lo de ese acuerdo de renovación, supuestamente ya el primer acuerdo que hubo. Sí, la vez más reciente, en el 2019, había interés de retomar Mercosur, después vino COVID. Retomar la conversación de tratar de llegar a un acuerdo con Mercosur. O completo con Mercosur el grupo,
o parcial, que un acuerdo parcial, que parcial significa un producto específico, vamos a negociar este producto sí, este producto no un paquete país con país como el de RCAFTA, por ejemplo, que son sectores completos y en ese caso multinacional, ¿verdad? Multilateral. Vino COVID y ahora recientemente ha habido interés. Brasil creo que era el último que estaba como responsable, digamos, de tratar de buscar más personas integrarse a Mercosur. El tema es ¿para qué? Lo mismo con el tema del tema de la empleomanía y la informalidad y eso. ¿Cuál es el problema y qué queremos? Entonces, ¿para qué Mercosur? Actualmente, sin Mercosur, República Dominicana importa de ese bloque 1.4 mil millones de dólares de productos de Mercosur, principalmente Brasil y Argentina, que es materia prima, maíz y soya, que nosotros usamos para nuestras industrias. Y nosotros exportamos 40 millones. O sea, hay una diferencia de 40 millones contra 1.4 mil millones. Y eso es sin Mercosur. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, media isla al fin, entramos en un acuerdo con países inmensos en terreno, inmensos en capacidad y personal, inmensos económicamente, donde producen su materia prima y tienen el terreno, maíz, soya, aceite, todo lo demás? Imagínate nosotros intentar abrir mercado con ellos. Es imposible. Si hoy en día sin Mercosur nos opacan, entrar a un acuerdo con Mercosur sería cerrar nuestro sector agropecuario e industrial, por cierto, también. He visto los industriales hablando del mismo tema, porque la materia prima que nosotros importamos de ellos lo producen local. O sea que obviamente, por más que yo quiera, vamos a decir un ejemplo, el pollo, el cerdo, la res, el 70%, 80% del costo de producción. Pieza de pollo brasileño no hay forma de competir. Entonces, si el 70-80% del costo de producción es el alimento, y el alimento principalmente maíz soya, y ese maíz soya nosotros lo importamos, ellos lo tienen local, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a bajar los salarios a la mitad para competir? La luz no va a bajar. No voy a hacer trabajo con una persona en vez de 10. No tenemos la tecnología. Entonces, la única forma es o produciendo maíz soya y no tenemos el terreno. Nosotros hicimos un análisis en el Plan Meta interesantísimo, que para nosotros poder producir el maíz que nosotros como país estamos importando, nada más el maíz, necesitamos unos 2 millones de tareas en el país entero para producir maíz. Dime usted, ¿dónde vamos a conseguir 2 millones de tareas y eso nada más para producir el maíz? Estamos con 3 y 4 quintales, los mejores, y ellos son 12 quintales. Aparte de la productividad exacta por espacio. Producen 3 4 veces más que nosotros por área. Exactamente. Entonces, pero también ellos tienen una herramienta interesantísima que es el FOSEM, que es un fondo de aparte de eso, la parte económica que mencioné, ellos también tienen institucionalmente el FOSEM, que el FOSEM es un fondo para la convergencia estructural de Mercosur y prácticamente un fondo de subsidio e incentivo a sus productores. Entonces, ya lo tienen dentro de su marco hacer e invertir a todas sus producciones nacionales. Nosotros no tenemos eso. Y si lo tuviéramos, no vamos a tener el dinero comparable con ellos para poder producir a nivel ni de eficiencia ni de cantidad para poder nosotros competir, por lo menos en esos sectores agropecuarios. ¿Habrá otro específico? No lo sabemos, pero de parte del sector agropecuario entendemos que no hay ningún sentido, por lo menos que yo haya visto, que hemos visto, en negociar algo con Mercosur. Bueno, es mejor no tocar, como dice ese tema. No tocar esa tecla. Y hacerlo eficiente nosotros. Y nosotros seguir produciendo, que hasta ahora los sectores van creciendo, vamos bien, y buscando mercado y creciendo, pero hay que tener mucho cuidado con esos acuerdos bilaterales o multilaterales que nos amarran y después no tenemos cómo salirnos. No, y hay un punto, por ejemplo, también que no enfocamos así directamente en los temas anteriores, que es la alternabilidad de trabajo a nivel de campo y básicamente, por ejemplo, que ya las generaciones jóvenes en principio no quieren entrar a hacer lo que hacen los padres porque dicen, no, la agricultura, pero si tú le pones innovación, por ejemplo, uso de drones, donde ya el 34% de explotaciones en algunos renglones están usando tecnología de innovación como drones. Entonces sería la alternancia de generacional. Podría ayudar en esa parte. O sea que hay alternativas para poder enfrentar esa competencia. Y la mecanización en general, que el tema también, que eso está amarrado a muchos temas, pero entre ellos la mano de obra. Hay que mecanizar, hay que buscar incentivos para que el equipo llegue, tú sabes, sin pagar algún impuesto, si es para el sector agropecuario.
cooperativismo, ¿verdad? De que muchos productores pequeños se junten para que, por ejemplo, un tractor lo compartan 4 parcelas y así para que se justifique económicamente, la compra por mayor, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho trabajo por hacer, pero eso hay que ponerle fecha y toman tiempo. La tecnología, tú no de un día para otro tienes todo montado y está produciendo, o sea, tú lo vas introduciendo y dentro de cada rubro hay procesos que se pueden mecanizar y procesos que no. Que he escuchado a veces hablan de que, bueno, el tal producto se puede mecanizar. Yo, bueno, ¿qué labor de ese producto es que se puede el mecanizar? Yo puedo mecanizar tal un control de maleza, pero la cosecha, por ejemplo, el cacao, yo puedo mecanizar que pongo un tractor por una vía, pero al final cada una persona es que tiene que ir cortando cada cacao, cada mazorca y poniéndolo en un sitio. Yo puedo tal vez mecanizar la apertura de la mazorca, pero... Y así por el estilo, aplica el plátano, aplica lo demás, también hay que cortarlo manualmente. O sea, tú no haces eso con dron. Por más que tú quieras, hay procesos que se van a seguir haciendo manual. Y eso hay que reconocer cuáles sí, cuáles no, y invertir y buscar forma de promover esa mecanización. Sí. Jonathan, y ya, como dice, en perspectiva, y por eso lo dejamos al final, está la reforma fiscal. ¿Qué opinión te tienen como ente sobre esta situación? Sí. Nosotros el año pasado participamos en la vista pública cuando hicieron la propuesta anterior de una reforma fiscal. Perdón, de entrada, reconociendo que el Estado necesita aumentar las recaudaciones. Estamos en un nivel 14, 15, cuando otros países tienen 19 y 20 y hasta, lógicamente, tienen ventaja. Por ejemplo, los países nórdicos, tú vayas quizás un 29, un 30% de impacto, pero tú tienes todo, desde que tú naces hasta... el entierro, cuando tú vayas al final de tu vida, está garantizado por el Estado. Sí. Y la salud, no decir. Es correcto. Creo que todo el mundo reconoce que hay un déficit estatal con el tema de los impuestos, pero voy al ejemplo anterior del tema del asunto laboral. 50-70% de la mano de obra informal. Eso significa que esa gente no cotiza. Seguramente no está pagando impuestos. No aportan. No aportan. No aportan ni a la salud, ni aportan a la economía, por lo menos no el impuesto en el trabajo que ellos ejecutan en ese momento. Obviamente, cuando ellos compran un producto, pues el producto tendrá su ITEVI, pero no en la contratación. O sea que, así como ese ejemplo, hay muchas oportunidades de poder buscar en los sectores informales sin tener que aumentar necesariamente impuestos. El señor Magín, que recientemente se integró al gobierno actual, ¿verdad? En otra exposición había dicho que había que buscar forma de ampliar la base para disponible. Exactamente, y yo creo que esa es la ruta correcta. En el caso de la comida, el primer producto básico, o sea, tú necesitas comida para vivir. Mencionaba ahorita que en la vista pública anterior nosotros comentamos que entendemos que la comida, la canasta familiar, hay que protegerla. Está exenta. Está exenta. Yo creo que eso hay que buscar la forma que se mantenga exento. O en tal caso, algo que no se sienta, pero debería ser exento, es lo primero. Y así por el estilo, ve dónde se puede hacer algo, pero yo creo que el tema en general, cuando tú hablas de la informalidad y tú lo abres a qué está pagando y qué no, creo que hay muchos lugares por donde se puede cobrar impuestos en vez de seguir castigando al sector formal. Entonces, si el sector formal, que es solamente, bueno, lo que hablamos, menos del 50% y lo siguen exprimiendo, entonces, ¿qué va a pasar con el sector formal? Hay que tener cuidado con ese sentido. Hay crítica en el sentido de que sectores de alto poder económico tienen exenciones de miles de millones, por ejemplo, en pago de impuestos a combustible. Dicen que eso no, que lo dicen que para que puedan ser sostenibles, los generadores eléctricos. Sí. Entonces, ahí que están los puntos que yo creo que hay que limar esa pereza. Sí. Pero el tema también de la informalidad no es solamente el costo, es un asunto de competencia desleal. O sea, si yo produzco un producto y yo pago todo mi impuesto y tengo todo mi persona en nómina y su TCS y todo, mi producto me sale a 10 pesos y el vecino lo está vendiendo a 5 y no paga TCS, no paga alquiler, no paga luz. Entonces, un asunto también anticompetitivo. Pero yo lo entiendo y son cosas que hay que mejorar, pero el tema del combustible es que igual que la comida, como es algo casi como la luz, o sea, algo esencial en el sentido de que es algo básico para tú producir. Me imagino que por ahí estará la razón de su exención. Habrá que ver si hay otros, seguramente hay, pero hay que tener cuidado, sobre todo, con el tema de la comida especialmente y cualquier tipo de carga adicional.
Porque las exenciones al sector eléctrico, generadores, fue primero cuando estábamos en una crisis de energía, que se hizo como un medio de que de empresas entraran al sector para generar, porque el Estado se hacía incapaz en ese momento. Y fue con ese, por eso dicen, ¿hasta qué punto eso garantiza que podamos hacer eso que tú dices, de que el Estado necesita recursos para obra de capital? Porque estamos también en el suelo en ese sentido, con un 7 u 8% de obra de capital, cuando debiera ser el doble quizás, y del mismo mantenimiento de las obras. O sea que hay como una turbulencia, yo diría, en el ambiente en ese sentido. Pero lo que se espera es que en el curso de los próximos, ya digamos, próximo presupuesto, quizá comience a haber un cambio en ese sentido. Estaremos atentos y estamos monitoreando varios de esos trabajos que están en desarrollo y en discusión. Bueno, pues agradecido con su presentación de estas importantes consideraciones para que el público televidente se empape y se actualice más de la realidad nacional en estos temas, y los espacios abiertos para cuando necesiten difundir todo lo que acompañe sus gestiones. Y también no está de más que después del evento de este año pasaremos en el programa siguiente una reseña del evento en pleno. Muchas gracias, y le extendemos formalmente aquí una invitación a la actividad que ojalá nos pueda acompañar el 16 de octubre allá en el Jaragua. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana en este mismo canal, RNN 27, y el domingo en RNN 67 a las 8.